Buenas tardes a todos. Les voy a platicar. Hace un par de meses, el 7 de abril, sufrí un accidente de trabajo. Fue una descarga eléctrica por cables de alta tensión. Ese día participamos 3 personas en el accidente. Afortunadamente y desafortunadamente, solo yo sobreviví ese día a esa situación. Y en verdad son cosas que uno nunca espera. Hoy en día me doy cuenta que la vida puede cambiar en un segundo. Porque ese día nadie lo esperaba, ¿no? Ese día, en la situación esa, fue algo que seguro va a marcar toda mi vida, pero para bien. Hoy sé que es para bien. Ese día, en ese momento que estaba sufriendo la descarga, afortunadamente nunca perdí el conocimiento, nunca dejé de pensar, de estar consciente de lo que estaba pasando. Y lo único que hice en ese momento que estaba muriendo realmente es entregarme a Dios, hablar con Él. Solo le decía que me perdonara por no haber sido lo que Él esperaba tal vez de mí. Reconocía que en ese momento que era totalmente imperfecto. Me rendía a Él. Le dije que quería que se hiciera su voluntad. No sé cuánto tiempo estuve en esa situación hablando con Él, pero en un instante sentí que ese dolor intenso que estaba sintiendo desapareció y cuando pude abrir los ojos, estaba en el piso tirado y logré girarme un poco. Gracias. Logré girar mi cabeza un poco para buscar a las otras 2 personas. Eran 2 jóvenes. Uno de ellos era mi hijo, de 21 años. Y esos 2 jóvenes estaban en llamas. Y nada más lo único que traté de hacer es tratar de llegar a ellos para ayudarlos, pero pues lo que me di cuenta es de que una vez que logré apagarlos, estaban ya muertos los 2. En ese momento pues pasaban un sinfín de cosas por mi mente. No entendía por qué acababa de pasar eso. Enseguida llegaron las ambulancias, los bomberos, y pues ya me empezaron a auxiliar, me llevaron a la Cruz Verde. Ese día estuve en estabilización ahí en la Cruz Verde. Todos los doctores empezaron a llegar a mi familia. Todos los doctores decían que si pasaba esa noche, tal vez habíamos posibilidad para mí. Y era algo que yo estaba escuchando. Ellos lo decían donde yo estaba escuchando, en el lugar donde yo estaba tendido en una camilla. Y esa noche
La primera noche lo que tuve que hacer o lo que hice es rendirme nuevamente a Él. Le dije que si Él me había salvado en ese momento y Él quería que llegara más adelante, entonces me iba a librar una noche más. Si esa era su voluntad. Y si no, realmente estaba dispuesto a que se cumpliera su voluntad. Al día siguiente, pues, realmente ni siquiera dormí ese día. No se puede dormir con unas circunstancias donde está el 40% de tu cuerpo quemado, los dolores externos, el dolor interno que sentía por la pérdida de mi hijo. Platicaba con Alma, que es mi prometida, que no sabía, le comentaba que no sabía qué dolía más, si lo externo o lo interno. Pero al día siguiente me di cuenta que Dios había querido que siguiera aquí con ustedes. Entonces, ahí en ese momento, cuando vi salir el sol nuevamente, entendí que pasara lo que pasara, fuera el diagnóstico que los doctores dijeran, nada me iba a detener. Porque si Él me había librado de esa circunstancia, era por algo. Y me di cuenta que ahí iniciaba todo. Enseguida recibimos la buena noticia de que, o sea, Dios nos encontró un lugar en uno de los mejores hospitales de aquí de Guadalajara, que es el Hospital Civil Viejo, donde están los mejores especialistas. Y empecé 2 meses de tratamiento, donde día con día hablaba con Él y me entregaba nuevamente a Él, porque sabía que solo tenía un día y solo iba por un día, y seguía adelante, pero ya con la convicción de que nada me iba a robar la vida. Entré 14 veces a quirófano con varios especialistas. Primero estuve 3 días en terapia, porque los doctores querían asegurarse que no tuviera ningún daño interno. Fueron 23,000 volts los que me impactaron. Afortunadamente salí de terapia y sin ningún daño interno. Los doctores no creían lo que estaban viendo, porque todos mis órganos estaban funcionando bien. Y pues seguí adelante, ¿no? Seguí adelante, perdí parte de mis pies. Estoy, sí, lleno de cicatrices en mi cuerpo, pero convencido de que Dios es grande. Y aunque todavía no termino esta lucha, todavía tengo que enfrentar el tema emocional que traigo. Todavía uno de mis siguientes pasos es ir a terapia, buscar ayuda, pero aún sigo creyendo que si Él me salvó ese día, si Él me tiene aquí, es para que yo hable con ustedes y para decirles que nunca dejen de hablar con Él. Ese día yo no podía hablar audiblemente, pero estuve hablando con Él
con mi mente estuve en comunicación y sé que Él siempre nos escucha. Sé que Él siempre está en contacto con nosotros y solo está esperando a que nos rindamos. Era algo impresionante que yo sabía que me estaba poseyendo esa descarga donde no podía tener control de mí mismo. Y sé que era el enemigo queriéndome robar, pero Él no tenía control de mis pensamientos, de la conexión que todos tenemos con Dios. Él no puede tener control de eso. Y si nosotros hablamos con Cristo, nos entregamos a Él, Él jamás nos va a abandonar. Él no lo hizo conmigo y les prometo que no lo hará con nadie más. Y durante el hospital, mi estancia en el hospital, ocurrieron muchas cosas. O sea, estos así, datos generales, pero muchas señales estuvieron ocurriendo en las que cuando el dolor intenso me invadía y la tristeza, Él estaba ahí. Él me demostraba que no estaba solo y que solo era resistir. Una como tantas noches donde yo sentía que ya no podía con mis fuerzas, platicaba con Alma y le decía que no podía, ya no podía más. No sabía qué hacer. Con el dolor interno que sentía, no sabía cómo manejar todo eso. Ella me pidió que orara una vez más y que pidiera ayuda a la fuente. Y al día siguiente pudimos ver una vez más su respuesta. Me gustaría que ella les platicara. Bueno, ese día pues prácticamente no dormimos, estuvimos despiertos como hasta las 3, 4 de la mañana. Yo no me despegué de él. Y al día siguiente, como a las 6:30 que ya estábamos despiertos, esperando a que pasaran los doctores, poquito después de que llegaron los doctores, serían a lo mejor como 7:15 aproximadamente. Después de que se retiran los doctores, llegaron unas personas directamente preguntando por él. Preguntaron por Julio, y esas personas eran tanatólogas que ayudaban precisamente a toda la situación emocional en cuanto a pérdidas, tanto físicas como de otras personas, que es prácticamente el duelo que estaba viviendo en esos momentos Julio. Llegaron directamente preguntando por él y estuvieron hablando, hay unos minutos con él. Yo lo dejé para que estuvieran platicando en privado. Me tuve que retirar. Ya cuando pude ingresar nuevamente con él, me preguntó que si yo los había mandado o en qué momento los había contactado, y le dije no, yo no, pues toda la noche estuve aquí contigo, te estuve acompañando, no me separé. Y me dijo, entonces, ¿cómo supieron? ¿Quién les dijo? Porque llegaron directamente aquí conmigo preguntando por mí. Y yo le dije, esa es la respuesta a lo que estabas pidiendo el día de ayer. O sea, ya sabes quién los mandó, no fui yo, fue directamente él. Así es. Y así, cada que entraba a quirófano, Él me acompañaba, sabía que Él estaba conmigo y sabía que Él me iba a sacar de ahí mejor que como había entrado. Y así fue. Hoy en día ya estoy en recuperación en casa, que es su casa de todos. Y día a día sigo en esta lucha y siendo el testimonio de que Dios siempre escucha.
Él siempre nos va a escuchar y siempre va a estar esperándonos a que, como dice Asa, entregues tu corazón quebrantado. Gracias a todos. Algo que quiero compartir, hijo, es aún en los momentos difíciles de él, yo me impactaba las veces que fui a visitar a Julio, que nunca perdió su sonrisa. Solamente Dios sabía lo que él estaba viviendo físicamente, ese dolor que no lo soltaba, no lo quería soltar. Pero él siempre manifestó la gloria de Dios de esa manera, sonriendo, como diciendo, no estoy solo, Él está conmigo, ¿sí? Y yo creo que, claro, la lucha sigue, pero no estás solo, Julio ni Almita. Yo creo que tienes aquí una gran familia de Jesucristo, por la cual creo que todos vamos a seguir orando, para que todas las cosas sigan adelante. Sé que nada es imposible para Dios, y la Escritura habla que Dios hizo caminar a los que no tenían nada. Nada es imposible para Dios. Yo no voy a razonar, el que razona no es una fe genuina, es al que cree, y al que cree todo le es posible, ¿sí? Entonces Dios es bueno, y este es un testimoniazo para que entendamos cada uno de nosotros que no es el tamaño de lo que que podamos vivir. El Señor dijo, habrá aflicción en el mundo, pero confíen. Y esa palabra nunca se te tiene que olvidar, confíen. Pero ¿en qué vamos a confiar? En que Él es por nosotros, ¿quién o contra nosotros? Que Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nunca te dejó Dios, hijo, ni te va a dejar. Nunca los va a dejar, al contrario. Y pues muy pronto, puedo decir, Julio, estaremos festejando su boda de ellos, para la gloria de Dios. No estoy invitando, hago la aclaración, pero sí puedes estar orando por esta pareja hermosa, ¿sí? Esto de veras, van a seguir glorificando a Dios con esto que van a seguir, los pasos que van a seguir dando. Pero como dice Julio, hay todavía más adelante, pero ya lo ves desde otro punto de vista, con otra perspectiva, ¿verdad? Ya lo ves como, en realidad, nunca dejaste de creer en Él, hijo. Nunca, nunca. Se vale que muchas veces estamos agobiados, cansados, y que estamos a punto como de arrojar la toalla, pero Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Dale pero un fuerte aplauso a Dios. Yo les dije que no era cualquier testimonio, es un testimonio de veras de gran poder. Él volvió a nacer, nació de nuevo, ¿sí? Nació de nuevo. ¿Quieres decir algo, hija? Sí, me gustaría compartirles que el primer diagnóstico que tuvimos en el hospital, cuando estaba en la Cruz Verde, es que él si pasaba la noche, si sobrevivía, iba a tener una pérdida corporal hasta sus rodillas. Él y yo no nos conformamos con eso, nos aferramos a buscar otra opción, a tener otra opinión, y sabíamos ambos que sus pies estaban muy dañados. Confiábamos en que íbamos a tener una respuesta, pero una vez estando en el hospital civil, orábamos mucho y nos aferramos a que si iba a haber alguna pérdida corporal fuera lo mínimo. Sí, perdió parte de sus pies, pero gracias a Dios, a que nos puso a muy buenos doctores, muy buenos enfermeros,
a la trabajadora social que nos estuvo apoyando prácticamente en todo, a que hubo muchísimas personas, tanto de nuestras familias, amigos de aquí de la congregación que nos estuvieron apoyando, es que él hoy está así. Fueron alrededor de 9, 10 especialidades diferentes que lo estuvieron atendiendo, 14 veces que entró a quirófano. Parece fácil, pero fue un proceso largo, fue algo que requirió de mucho esfuerzo, tanto para él como para todas las personas que estuvimos alrededor, pero creo que las oraciones que todos hicieron por él hacen posible que el milagro de su vida sea hoy manifiesto y que ustedes lo puedan ver. Aunque aparentemente se ve muy bien, prácticamente el proceso y el accidente que pasó es para que las consecuencias hayan sido diferentes, pero hoy realmente está muy bien, ya camina, es muy independiente y todo eso es gracias a Dios.